Regímenes de tributación AT 2021, Ley 21.210 del 24 de febrero del 2020, en el marco de la modernización de la legislación tributaria chilena. Evolución de los regímenes de tributación. En el año 2014 contemplamos la reforma tributaria con la Ley 20.780. Durante el año 2015 y 2016 se contemplaron las normas transitorias de la Ley 20.899, cuando entró en plena vigencia las dos leyes a contar del año 2017, creando el régimen 14A, 14B y 14 ter. Con la nueva publicación y promulgación de la Ley 21.210 en el año 2020, se eliminan todos los otros regímenes y nacen unos nuevos, el cual contempla el régimen 14A, el régimen 14D número 3 y el régimen 14D número 8. Régimen 14A general. Los contribuyentes obligados, con ingresos promedios anuales de los últimos 3 años superiores a 75.000 UF. Se contemplan los ingresos propios más los ingresos de los relacionados, según el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Y también las empresas que tienen actividades del artículo 20, número 1 y número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué características tiene este régimen? La tasa del impuesto de primera categoría es del 27%. Los impuestos finales en base a retiros con créditos al 100% con restitución del 35%. La determinación de la renta líquida es de acuerdo al artículo 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta. El régimen 14D número 3, también denominado ProPyme. Contribuyentes que se pueden acoger: los que tengan un capital efectivo que no exceda las 85.000 UF al momento del inicio de las actividades, que el promedio de sus ingresos anuales no sean superiores a 75.000 UF. Este límite solo se podrá exceder por una vez, no en ningún caso sobre las 85.000 UF. Se contemplan los ingresos propios más los ingresos de los relacionados del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Se podrán descontar los ingresos esporádicos por venta de activos inmovilizados, ganancia de capitales. Que el conjunto de los ingresos del respectivo año no exceda de un 35% de los ingresos totales respecto de las rentas del artículo 20, número 1 y 2, esto es, ingresos por arriendo de bienes raíces, excepto los agrícolas, capitales mobiliarios, participaciones en contratos de asociación o cuentas de participación, de la posesión o tenencia de cualquier título de derechos sociales, cuotas de fondos de inversión. ¿Qué características tiene? La tasa del impuesto de primera categoría del 25%, los impuestos finales en base a retiro con créditos al 100%, la base imponible de primera categoría será igual a los ingresos percibidos menos los gastos pagados. Si es relacionado, considerar ingresos devengados. El nuevo régimen 14D número 8, denominado transparencia tributaria. ¿Qué características tiene? Solo podrán acceder contribuyentes de impuestos finales con los mismos requisitos de un 14D número 3. La tasa del impuesto de primera categoría es del 0%, los impuestos finales en base a atribución sin derecho a crédito de impuestos de primera categoría, ya que no pagan, y la base imponible estará compuesta por ingresos percibidos menos gastos pagados. También, si existen relacionados, en los ingresos se deberán sumar los devengados. Las normas de relación a que hace referencia el artículo 8, número 17 del Código Tributario.
Controlador. Toda persona o entidad o grupo de ellos con el acuerdo explícito de actuación conjunta que directa o a través de otras personas o entidades dueña o usufructuaria o a cualquier otro título posee más del 50% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos o derechos a voto en la junta de accionistas o detenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad. Esta participación podrá ser directa o indirecta. Para los efectos señalados, se considerará el controlador y las controladas. Todas las entidades, empresas o sociedades que se encuentren bajo un controlador común. Aquí tenemos un ejemplo. La sociedad A le pertenecen el 53% de las acciones de la sociedad B, y a la vez la sociedad A es dueña del 80% de las acciones de la sociedad C, y la sociedad C es dueña del 70% de los derechos sociales de la sociedad D. Por lo tanto, la sociedad A es controladora en forma directa de las sociedades B y C, y en forma indirecta con un 56% de participación en los derechos sociales de la sociedad D. Por lo tanto, la sociedad A es controladora y está relacionada con las sociedades B, C y D como controladas, y las controladas a su vez están relacionadas con la sociedad A. Adicionalmente, debido a que las sociedades B, C y D tienen un controlador común, las entidades, empresas o sociedades en las que tengan más de un 10% de las acciones, derechos, cuotas o utilidades, deberán considerar los ingresos en forma proporcional al porcentaje de participación. Ejemplo, la sociedad A tiene el 12% de la sociedad B, por lo tanto, la sociedad A deberá contemplar el 12% sobre las 10.000 UF para sumar a sus ingresos. El socio gestor que tenga más de un 10% de participación también deberá contemplar sus ingresos en el porcentaje de participación. Y se entenderán por relacionadas cuando se contemplen las controladas, los controladores, y también cuando exista otra figura legal, cuando sea una persona natural que posea más del 10% de la participación, también se entenderá relacionada con las empresas a pesar de que sea solo una persona natural. Ejemplo, una persona natural posee el 40% de los derechos de la sociedad A y es gestora en un 15% de la sociedad B. Por lo tanto, los ingresos de ambas sociedades deberán contemplar, de acuerdo a los porcentajes de participación, los ingresos de la respectiva sociedad que está relacionada a la persona natural. También contemplamos cuando existe un grupo de sociedades que tienen los mismos socios, en este caso la sociedad A tiene los mismos socios que la sociedad B y que la sociedad C, se deberá contemplar el porcentaje de participación de cada uno de los socios. Por lo tanto, cada sociedad se entenderá relacionada con las otras en su porcentaje de participación, por lo tanto deberán contemplar la suma de las 70.000 UF en la sociedad A, la sociedad B las 80.000 y la sociedad C las 60.000. Por lo tanto, los ingresos a contemplar por cada sociedad serán 210.000 UF. Por lo tanto, ninguna de ellas podrá acogerse al régimen número 3 de la letra D del artículo 14 por exceder las 75.000 UF en sus ingresos. Y también se deberán contemplar las matrices
o filiales en conformidad al artículo a la ley 18.046. ¿Qué porcentaje sumar? Ingreso a computar. Si el porcentaje de participación es del 1 al 10%, no se considera. Si es del 10,01 al 50%, se considera solo el porcentaje de participación de las ventas. Si es del 50,01 al 100%, se considerará la totalidad de las ventas. Criterios para la elección del régimen. Debemos contemplar la renta tributaria proyectada, el porcentaje de participación de los propietarios, el porcentaje de la utilidad reinvertida, los sueldos versus los retiros, las rentas con incremento o rentas sin incremento, las pérdidas tributarias de arrastre y su permanencia en el tiempo, los efectos del cambio de régimen y los giros o actividades de los negocios. Aquí haremos un cuadro comparativo de la carga tributaria. En la primera columna tenemos un régimen B al 31 de diciembre del 2019, con el cual haremos un comparativo con un régimen A al 1 de enero del 2020 y un régimen D al 1 de enero del 2020. La empresa tiene utilidades del 10.000 pesos y la tasa del impuesto es del 27, por lo tanto su impuesto es de 2.700 pesos. Estamos comparando un régimen B con un régimen A. Hacemos la misma operación y nos damos cuenta que la variación que existe es nula, es cero. Pero si lo comparamos con un régimen D, contemplamos que la tasa del impuesto es de un 25%, por lo tanto su impuesto corporativo bajaría a 2.500 pesos. Ahora vamos a nivel de impuestos finales. Los mismos 10.000 pesos va a ser en la base. El tramo que existía el año anterior era del 35%, ahora va a existir del 40%. Por lo tanto, el impuesto global complementario de estos 10.000 pesos serían 4.000 pesos, menos el crédito de primera categoría, que son los 2.700 pesos, nos da que debemos restituir el 35% de ese crédito, que serían 945, pero la ley contempla un tope para esa restitución y nos otorga un crédito de 500 pesos. Por lo tanto, nuestro impuesto determinado en impuestos finales sería de 1.745 pesos. Eso lo comparamos con un 14D, donde no efectuamos restitución, por lo tanto, el impuesto determinado son de 1.500 pesos. Hacemos la suma, tenemos que la tributación de la empresa de un 14A son 2.700 pesos, la tributación de la persona 1.745, lo cual nos da una carga tributaria de 4.445 pesos y nos da una tasa efectiva de un 44,43, que es lo mismo que teníamos con un 14B. En cambio, en un 14D tenemos que la tributación de la empresa son 2.500 pesos, más la tributación de la persona 1.500 pesos, nos da una carga tributaria de 4.000 pesos, lo cual nos da una tasa efectiva del 40% de impuestos. Se hace notar que la variación es por efecto de la tasa del impuesto, lo cual es de un 27 contra un 25%. Y que un 14D no tiene que efectuar restitución, en cambio un 14A sí debe efectuar restitución. Esta es una parte, un barniz de la nueva reforma para que podamos aplicar y verlo en nuestras empresas.